Descansando en Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús ya ha dado las normas relacionadas con uno mismo con respecto a lo moral, la religión, el dinero y las posesiones. Ahora, la tercera y última sección del Sermón del Monte inicia enseñando las normas sobre las relaciones humanas en el trato con el prójimo. 6 versículos en Mateo 7, versículos 1 al 6, se enfocan en el aspecto negativo del fariseísmo y el espíritu crítico, y los 6 versículos siguientes, Mateo 7, versículos 7 al 12, están dedicados al aspecto contrastante, positivo, de un espíritu humilde, confiable y amoroso. Estos 12 versículos forman el resumen divino de todos los principios de las relaciones humanas correctas. Junto con los muchos otros pecados originados por su justicia propia, los escribas y los fariseos se habían vuelto moralistas. Llenos de orgullo, despreciaban a todos los que no formaran parte de su sistema. Eran despiadados, implacables, crueles, críticos y totalmente carentes de compasión y gracia. La evaluación que hacían de otros se basaba en la apariencia de lo externo y superficial. Jesús les decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Vivían para justificarse ante los ojos de los demás, pero Jesús dijo de ellos que el juicio que hacían era totalmente contrario al de Dios y detestable a los ojos del Señor. Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16, versículo 15. Visión errada del justo juicio de Dios. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando juzgamos a otros con un juicio injusto y despiadado, estamos queriendo ser Dios. El Dios Padre ha entregado al Hijo Cristo todo juicio, quien afirma, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Pablo lo explica. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, versículos 10 al 12. Cristo no nos pide que dejemos de examinar y discernir según la palabra de Dios, sino que renunciemos a la tentación de tratar de ser Dios. Cristo luego enseñará, no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, en Juan 7:24. Santiago enseña, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Visión errada de los demás. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Los escribas y fariseos se consideraban exentos del juicio de Dios por ser superiores a los demás al cumplir las normas establecidas por ellos mismos. Sin embargo, somos culpables si no practicamos lo que nosotros mismos enseñamos y predicamos. Pablo le enseña al confrontar a los moralistas que se consideraban superiores a los demás, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Dios no tiene doble criterio porque su juicio es justo. Dios no juzgará con el mismo tipo de juicio que nosotros acostumbramos a hacer. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. El equilibrio correcto. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús, con una parábola, ofrece el correctivo para el tipo equivocado de juicio, mostrando el equilibrio adecuado de humildad y convicción
pobreza de espíritu y poder en el espíritu. El mandato del Señor es: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado, que a menudo es el pecado de arrogancia moral y de un espíritu condenador hacia los demás, y pedirle a Dios que nos limpie. 1 Juan 1:7 al versículo 9. David hace algo parecido en el Salmo 51, versículos 10 al 13. Cuando nuestro propio pecado es limpiado, cuando la viga sea quitada de nuestro propio ojo, entonces veremos con claridad el pecado de nuestro hermano y podremos restaurarle. Por eso Pablo enseña: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, versículo 1. El cristiano genuino, el espiritual, se mide por la capacidad de restaurar al que está en pecado. El carnal lo seguirá empujando a alejarse de Dios. Cuando los fariseos juzgaban mal a Jesús o a otros, los confrontaba diciendo: y si supieses qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mateo 12, versículo 7. Vosotros juzgáis según la carne, en Juan 8, versículo 15. Descansemos en Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Oseas capítulo 6, versículo 8. Dios te bendiga y te guarde.